Buenas tardes. Si San Antonio ha pasado por ser el fundador del anacoretismo, fue otro egipcio algo más joven, San Pacomio, a quien se le ha concedido el honor de ser el fundador del cenobitismo. En realidad, antes de que Pacomio llevase a cabo su obra, ya existían formas dispersas, pero escasamente organizadas, de vida en común. Pacomio fue un reformador, sistematizador y organizador que dejó fijadas por escrito sus reglas por los que se le puede considerar merecidamente el padre del cenobitismo cristiano. Como quiera que nuestro monasterio forma parte de ese conjunto de lugares llamados cenobios, porque en realidad el cenobio es una reunión de muchas personas, mientras que el monasterio tiende a ser una individualidad. Pero vamos, no es este el caso, sino el de explicar cuáles son los principios del cenobitismo, dado que igual que el valle fue un ejemplo de anacoretas, el monasterio fue un ejemplo de los cenobios. El objetivo de Pacomio no era acabar con la vida anacorética de la que se declaraba admirador, y de hecho y con frecuencia se producían intercambios de una vida a otra, sino que lo que intentaba era facilitar este tipo de vida, manteniendo sus ventajas, evitando sus inconvenientes, para acabar con las discusiones sobre la utilidad del trabajo que dividían a muchos anacoretas. Los monasterios pacomianos estaban rodeados de un amplio recinto que servía de muro de clausura, dentro del cual había dispersas una serie de casas, en cada una de las cuales convivían unos 20 monjes. Cada monje tenía su propia celda, que más adelante compartiría con otros dos, y una serie de servicios comunes: iglesia, cocina, comedor, despensa, jardín y albergue para forasteros. Dentro del monasterio se implantó una jerarquía elemental. Cada casa tenía su prepósito, cada 3 o 4 casas formaban una tribu, y cada monasterio tenía un superior, el cual reconocía al superior general, que primero tuvo su sede en Tavennesi y después en Pebu. Pacomio no quiso, y esto es un detalle importante, que sus monjes se ordenasen, como tampoco fue ordenado él. La regla era muy clemente y moderada en comparación con las prácticas de los anacoretas o de monasterios de otros lugares, en especial los de Siria. La mayor parte del día se dedicaba al trabajo, realizado en silencio o cantando salmos. La comida era frugal, pero bastante abundante, admitiéndose privaciones voluntarias. Los rezos no eran frecuentes. Había una serie de penas para las faltas cometidas que iban desde la admonición a la expulsión. No pronunciaban votos, aunque se sometían a ciertas series de prácticas sobre pobreza, castidad, etc. Podían recibir visitas, pero con el debido permiso. El propio temperamento de Pacomio fue ejemplo de moderación, por lo cual en sus monasterios reinaba un cierto espíritu servicial. La piedad que imponían aquellas reglas es muy simple, y en ella se manifiestan más las tradiciones del cristianismo popular copto que la influencia de la teología ascético-mística de Orígenes, muy imbuido de helenismo. Desde luego la Biblia ocupa el lugar central en su concepción de la piedad. Se recomienda su aprendizaje de memoria, y de ella están sacados los modelos de vida que se ofrecen a la imitación de los monjes. En conjunto, la obra de Pacomio se presenta
como una de las más influyentes en la historia del monacato y del cristianismo, pues la amplia literatura que se generó en torno suyo servirá de guía en siglos posteriores y su personalidad se señala pues como una de las más humanas y atractivas de la antigüedad. A Pacomio le sucedió su sobrino Senute, que condujo su obra a lograr un gran esplendor. Este Senute tenía una personalidad y un carácter totalmente opuestos a Pacomio, e hizo del monasterio un verdadero emporio económico, político y religioso. Nacido en el año 334, ingresó en el monasterio en el 370 y sucedió a su tío en el 388. A la muerte de Senute en el 451, el monasterio contaba con 2.200 monjes y dependían de él bienes con una extensión de unos 50 kilómetros cuadrados, en donde se construyeron casas y verdaderas explotaciones agrícolas dependientes del monasterio. Conviene llamar la atención sobre esto porque cuando ya hablemos de nuestro monasterio en concreto, veremos que no son ajenas a estas historias. El periodo clave fue la primera mitad del siglo IV, que vio desarrollarse al anacoretismo en sus formas más o menos severas y al cenobitismo que convivió con este y que lejos de constituir una superación de aquel, en la práctica sirvió con frecuencia de preparación para el mundo anacoreta. Pero quizás su mayor importancia radique en que fue el espíritu de Pacomio el que inspiró las posteriores reglas y formas de vida comunitaria que, atemperadas por la influencia griega, le darán un carácter universal. En esta tarea destaca la labor desarrollada por San Basilio y el grupo de escritores capadocios que probablemente fueran leídos, sobre todo con mucho interior, por nuestro San Isidoro de Sevilla, que también dictó las reglas correspondientes a los monasterios de la península. Volvamos a Capadocia, volvamos a Egipto. 3 géneros de monjes había en él. El cenobio, que en su lengua gentil llamaban shanes, y es posible traducirla por los que viven en comunidad, anacoretas, que moran solos por el desierto y reciben su nombre del hecho de retirarse de entre los hombres. Y hay un tercer género, que es el que llaman Renaud, que el más detestable y despreciado de todos. Los Remnouts habitaban de 2 en 2 o de 3 en 3 o poco más. Vivían a su albedrío y libertad y parte de lo que trabajaban lo depositan en común para tener alimentos para todos. ¿No les suena esto al nacimiento de la comuna? Ahí lo dejo. Por lo general habitaban en ciudades y villas, y como si fuera santo el oficio y no la vida, ponían a mayor precio lo que vendían. Hay entre ellos frecuentes bajas, pues viviendo de su propia comida no aceptaban sujetarse a nadie. Realmente solían tener competición de ayunos y lo que debiera ser cosa secreta lo convierten en campeonatos. Todo es entre ellos afectado. Anchas mangas, sandalias mal ajustadas, hábito demasiado grosero, frecuentes suspiros, visitas de vírgenes, murmuración contra los clérigos y cuando llegaba una fiesta, algo más solemne, una comilona hasta vomitar. Era frecuente que la iglesia jerárquica e incluso las autoridades civiles y gran parte de la opinión pública les miraran con hostilidad y desprecio, midiéndolos a todos bajo un mismo patrón,
y que se realizaran intentos serios por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas para acabar con ellos. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que una de las causas de la proliferación del monacato en sus diversas formas en el siglo IV fue el inconformismo de muchos ante la instauración de una iglesia oficial cada vez más acomodada con el mundo a partir de Constantino tras las persecuciones de Diocleciano. En cierto modo, podemos decir que la era de los monjes sucedió a la era de los mártires. En este contexto hay que situar el juicio de un historiador tan moderado como Duquesne, que decía: considerando bien las cosas, el anacoreta era una censura viva de la sociedad eclesiástica. El solo hecho de su soledad demostraba que, a su parecer, la Iglesia se había hecho inhabitable para quien quería ser seriamente cristiano, y tal parecer se fundamentaba en un ideal de vida religiosa que difería mucho del de la Iglesia. En este sentido, pues se puede afirmar que en la segunda mitad del siglo IV el gran reto que tuvo planteado el cristianismo, además del cisma arriano, fue la oposición entre el monacato y la Iglesia oficial, y si esta oposición no desembocó en un cisma total, sino que con el tiempo se hizo posible la integración, siempre parcial, del monacato, ello se debió por una parte a la gran variedad de situaciones regionales, consecuencia de la no existencia de una estructura jerárquica centralizada, y por otra a la acción de algunas mentes ilustradas y moderadas, entre las que ocupan un lugar destacado San Basilio de Cesarea y los otros capadocios, en especial Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. En una próxima narración nos acercaremos a Capadocia, que, como recordaréis, es una región semiárida en Turquía central, conocida por sus características chimeneas de hadas. Que paséis buena tarde.